Bueno, necesitamos varios vídeos, pero casi hemos llegado al modelo moderno. Todavía tenemos un modelo más, el modelo de Bohr. ¿Ok? Eh, Necesitábamos hablar de radiaciones electromagnéticas para llegar aquí, pero tener en cuenta que al nivel que estamos estudiando química, y tengo el mismo problema con mis estudiantes de biología, el modelo de Bohr probablemente es suficiente. Te voy a dar también el modelo cuántico porque es el modelo actual en el que creemos ahora. Pero el modelo de Bohr es normalmente suficiente para explicar la, la mayoría de las cosas de química, así que vamos a pasar un poquito de tiempo hablando de él. ¿Ok? Tiene muchos fallos, pero lo que te digo es normalmente muy útil. Uno de los problemas que los científicos encontraron era que muchas veces átomos y moléculas emiten luz. ¿Ok? Cuando especialmente gases, pero lo puedes hacer con cualquier cosa. Imagínate que tú pones eh, un clavo en el fuego. Cuando se calienta bastante, se pone rojo, da un poco de luz roja. Gases es mucho más fácil. ¿Sí? Son, cuando tú das bastante energía a la materia, va a emitir luz. Y cuando estás hablando simplemente de el aire o simplemente de la luz en general, tú tienes un espectro continuo porque tienes todas las longitudes de onda, todas las luces. Vosotros habéis visto la luz cuando forma un arco iris o cuando pasa por un vaso de cristal, algo por el estilo. Sabéis que la luz blanca está compuesta de muchas. El problema es que cuando tienes un, una molécula o un tipo de moléculas, en vez de un espectro continuo, tienes líneas, line spectra. Tienes líneas de distintos colores que aparecen en distintos sitios en el espectro, con distintas longitudes de ondas, y cada elemento tiene sus líneas. Son como fingerprints. Tú puedes identificar un elemento por esto. Nosotros solíamos hacer eso en el laboratorio, era muy interesante. Les dabas a los alumnos uno, teníamos unas ampollas con gases DEA y las ponían en un instrumento que pasaba electricidad y podían ver las líneas que emitían y copiaban el color de las líneas y la longitud de onda y entonces les daba otra ampolla que tenía algo que ellos no sabían lo que era y comparando las líneas, a veces la ampolla tenía dos, pero comparando las líneas podían identificar lo que tenía. El problema era cómo lo explicas esto. ¿Ok? Eh, Cada línea representa una longitud de onda. ¿Ok? Esto quiere decir que lo que estás emitiendo son energías discretas. Eh, no tienes un montón de energías diferentes que son muy cerca unas de las otras. Tienes energías muy distintas que cada una está asociada con una longitud de onda. Acuérdate que la energía era Planck's constant. Bueno, si vamos a hablar de longitud de onda, so, para tener distintas longitudes de onda individuales, quiere decir que tienes que tener distintas energías individuales. ¿Ok? Y esto es lo que los científicos no podían explicar. Porque utilizando física tradicional, deberías ver un espectro continuo, no líneas. La primera persona que estudió esto con resultados, Rydberg, tenía una fórmula que yo nunca les hago a mis alumnos que se lo acuerden, pero tenía su constante y dice, si pones aquí dos números que tienen que ser números enteros, 1, 2, 3, 4, te da la longitud de onda de una línea. Y él estudió hidrógeno y
funcionaba muy bien. Hizo una tablita pequeña donde ponía distintos valores para N1 y N2 y le daba las longitudes de ondas del hidrógeno. Y me vas a decir, pero el hidrógeno no tiene muchas líneas. No, el hidrógeno tiene una, dos, tres, cuatro, pero estas son las líneas en el visible. Hay otras líneas que están en las otras partes del espectro electromagnético. Él trabajó con el espectro de hidrógeno y utilizando esta fórmula pudo calcular exactamente la longitud de ondas de todas las líneas, visible o energía más alta o más baja. Funcionaba muy bien con hidrógeno. ¿Okay? Pero Bohr decidió que esto le ayudaba a explicar lo que estaba pasando. Era la primera vez que dijeron, no, como la física tradicional no funciona cuando estás trabajando con átomos. Y fue el principio de lo que nosotros llamamos ahora mecánica cuántica. Antes de Bohr decíamos que el átomo tenía un núcleo muy denso en el centro, que tenía los protones y los neutrones, y después tenías los electrones moviéndose alrededor, pero no se explicaban mucho. El problema con esto era que si un electrón está moviéndose, déjame que haga un dibujito, tienes un electrón aquí y se está moviendo alrededor, está acelerando. Y tú dices, ¿qué? No, está a la misma velocidad. Bueno, en física, acelerar es un cambio de velocidad en el número, en la intensidad o en la dirección. Este electrón ahora se está moviendo hacia la izquierda, después se está moviendo hacia abajo, después se está moviendo hacia la derecha, después se mueve hacia arriba. Eso está cambiando de dirección, está acelerando desde el punto de vista de física. ¿Okay? Si está acelerando, tienes que estar emitiendo radiaciones electromagnéticas. Y tú sabes que los átomos no están siempre emitiendo radiaciones electromagnéticas. Pero si estuviera emitiendo, está perdiendo energía. Lo que quiere decir es que el electrón está viniendo así, pero cuando pierde energía, la órbita sería cada vez más baja, hasta que eventualmente el electrón se caería en todo el núcleo. Pero sabes que eso no pasa. Entonces cuando Bohr dijo, what? Olvídate de la mecánica clásica, olvídate de que aceleración puede ser simplemente dirección, cambio de dirección. Vamos a desarrollar un tipo nuevo de mecánica que se aplica al átomo. Cogió las ideas de Planck, de la energía bien cuantizada. Einstein dijo que la energía era proporcional a la frecuencia, y entonces decidió que lo que hacía el electrón estaba en órbitas. ¿Okay? Así que tú tienes, debería dejar más sitio, en el hidrógeno tienes una órbita y un electrón. ¿Okay? Now, ¿qué pasa cuando le das energía? Cuando lo calientas, tienes otras órbitas que el electrón puede que no esté, pero cuando tú le das energía, el electrón salta a otra órbita. Eso no es muy estable, así que almost instantáneamente el electrón vuelve a la órbita original y emite luz. Bohr dijo que estas órbitas eran cuantizadas, diciendo tiene que tener una cierta energía, y no había nada entre ellas. Tienes órbita número 1, número 2, número 3, no hay nada entre medias. Tú puedes estar en el primer piso o en el segundo piso, pero no puedes estar entre medias. Lo cual quiere decir que cuando el electrón volvía y emitía la energía, si volvía del número 2 al número 1, una amante de energía. Si volvía de 3 a 1, era otra cantidad de energía, lo que quería decir que tenía diferentes longitudes de ondas, diferente luz, y esto explicaba muy bien de line spectra de hidrógeno. ¿Okay? Puedes calcular la diferencia de energía cuando saltas de una órbita a otra, y las diferencias de energía te van a dar diferentes longitudes de ondas. Pero
si asumes que solo tienes ciertos niveles de energía para las órbitas, puedes explicar el espectro del hidrógeno. Ningún problema con todo esto hasta que decidió moverse el hidrógeno. Pero primero le comentar que la órbita con menos energía, cogía ground state. Parece en español, si me acuerdo bien, lo llamamos estado fundamental. ¿Ok? Cuando le das energía, se mueve a una órbita con más energía, excited state, estado excitado. Pero, otra vez, go from ground state to excited state, that's the energy that you give it, and then it returns to the ground, vuelve emitiendo luz. ¿Ok? Laxet lo hizo con el hidrógeno y todo funcionaba perfectamente. Aquí tenéis el hidrógeno con los distintos orbitales 1, 2, 3 y te enseña que un electrón puede saltar, dependiendo de la energía que le das, puede saltar al orbital 2 o al 3 o al 4 o al 5. Cuando vuelve, puede volver directamente, por ejemplo, este que está en el orbital número 5 puede volver directamente al 1, pero puede ir al 4, del 4 al 1 o del 4 al 3, del 3 a... Hay muchas combinaciones y esa es la razón por la que ves muchas líneas. Solo 4 son tan visibles, pero si tienes un instrumento que mide en otra parte del espectro, puedes ver las otras líneas. Como te dije, todo funcionaba perfectamente. ¿Okay? Y Bohr ganó un premio Nobel por esto. ¿Okay? Tú puedes calcular la energía, por ejemplo, cuál es la energía y la longitud de onda de una línea cuando un electrón se mueve del orbital 4 al orbital 4 desde el 6. ¿Y dónde lo ves en el espectro electromagnético? Bueno, utilizas la fórmula que te dieron de dar el valor de K, lo que está calculado. Todo lo que tienes que hacer es reemplazar los números aquí y te da la energía. ¿Okay? No sé si vosotros tendréis que hacer eso o no. Normalmente yo no me paso mucho tiempo haciendo esto porque solo funciona con hidrógeno, ya vamos a ver eso. Pero lo importante es que cada cambio de un orbital a otro te va a dar una energía diferente. A cada energía diferente te da una longitud de onda y un color diferente. Esto explica perfectamente lo que pasa con el hidrógeno. ¿Okay? Si calculas la longitud de onda, lo tienes que pues mirar el espectro y te enseña que está en el infrarrojo. El problema es que cuando empezó a estudiar helio, que era el siguiente átomo, con 2 protones y 2 electrones, no funcionaba. Todos los números que él calculaba no tenían ninguna relación con lo que veía experimentalmente. Lo que no se dio cuenta es que cuando tienes 2 electrones, hay interacción entre los electrones. El problema, y él no se dio cuenta, es que está pensando todavía, está diciendo, olvídate de la mecánica clásica, pero cuando está hablando de órbitas, es mecánica clásica. Está diciendo, el electrón va a seguir este paso y está aquí y no puede desviarse ni un poquitín. Y cuando tienes 2 electrones, pues todas mis calculaciones están mal. ¿Okay? Pero el problema eran las órbitas. Vamos a hablar en el futuro del modelo nuevo. No habla de órbitas, habla de orbitales, que es un área donde hay una posibilidad de encontrar el electrón. El electrón no está limitado a un camino. Yo voy a seguir siempre este camino y no puedo desviarme un poco. Eso fue el problema de Bohr. Pero introdujo muchas variaciones. Una de las cosas importantes era que las energías de las órbitas eran cuantizadas. Tenían solo unas ciertas energías, pero no tenía
órbitas entre medias. Y cada órbita podía ser descrita por unos números, los llamamos números cuánticos, que vamos a discutir en otro vídeo. La energía del electrón es más alta contra más lejos esté del núcleo, y este modelo explica las líneas del espectro de los elementos, por lo menos explica el hidrógeno. ¿Okay? La que sé muchas gentes cuando estás hablando muy simple, el modelo de Bohr funciona para explicar muchas cosas y todavía lo utilizamos. ¿Okay? Es solo cuando te metes en muchos detalles que te estás dando cuenta, oh, esto no es perfecto. Pero para la mayoría de lo que hacemos en química, vas a utilizar el modelo de Bohr y funciona bien, definitivamente en biología. So, ganó un premio Nobel, pero lo importante es que fue la primera persona de las cosas, cómo explica las cosas en el mundo macromolecular, en lo que tú ves, no funciona cuando te vas en todo el mundo microscópico. Tenemos que pensar de otra manera distinta. Tenemos que cambiar las reglas. Eso fue el principio de la mecánica cuántica, que es el modelo que utilizamos ahora. Así que Bohr fue el primero que dijo, no, no podemos utilizar mecánica clásica. Vamos a tener que inventar una nueva mecánica, porque no funciona con átomos o con partículas muy, muy, muy pequeñas. Y eso fue un descubrimiento dramático. Para mí, más que explicar el hidrógeno, lo dramático fue decir, olvídate de todo lo que aprendiste en físicas. Tenemos que empezar a aprender otra vez, de nuevo. ¿Qué? Sé que esto no ha sido muy difícil, pero otra vez, si quieres tener clases particulares, si quieres hacer problemas conmigo, des el link en la descripción del vídeo, haz una cita, elige el día y la hora y trabajaremos juntos.